Muchas gracias. Bueno, en realidad concurro en mi calidad de dirigente sindical, fundamentalmente. También les doy un saludo desde la ANEF, de nuestro presidente José Pérez de Belli. Él justamente no pudo concurrir porque tuvo obligaciones con la OIT. Próximamente se da un gran congreso en Suiza y él es una persona relevante y lamentablemente hubo ahí un tope de agenda, pero está en lo mismo que nosotros estamos acá. Desde un punto de vista de la mirada sindical, yo quiero hacer un contexto. Tengo alguna licencia, ¿no es cierto?, para mirar el tema desde una perspectiva que, si bien no es distinta, por supuesto tiene un ángulo. Siempre la realidad social se mira desde distintos lugares y eso va iluminando el contenido central. A mí me parece importante relevar, en este caso, la dignidad del trabajo, que a través de los siglos, por supuesto, ha ido mutando y muchas veces el entorno o el telón de fondo determina en gran medida cómo nosotros concebimos el ámbito de trabajo, porque si nosotros vamos, por ejemplo, a la época en que éramos, ¿no es cierto?, cazadores recolectores, probablemente podemos reconstruir la importancia del cazador, que fundamentalmente era un hombre, pero sin embargo, cuando se produce muchos años después, y no hace tanto de nuestra realidad, cuando se produce la revolución agrícola, hace 12.000 años, podemos imaginar, y esto está, por supuesto, está documentado, que la mujer adquirió una gran importancia a partir de la revolución agrícola, ¿no es cierto?, cuando se establecen las comunidades y se da gran importancia a labores en que las mujeres tuvieron gran relevancia. Y dando saltos para reflejar esto que estoy diciendo, también en la Edad Media, ¿no es cierto?, con el trabajo que se oficializó a través de una serie de jerarquías que iban, por supuesto, subiendo hasta llegar a ser el maestro, el trabajo tenía una gran importancia, especialmente por el control que tenía del producto final el trabajador. Pero llegamos a la Revolución Industrial, y en la Revolución Industrial el concepto de división, ¿no es cierto?, de la cadena productiva hace al trabajador perder, por supuesto, la importancia que tenía desde la perspectiva del control del producto, y el control del producto lo tienen evidentemente otras personas. Y eso provoca, evidentemente, también contribuye a lo que se produjo en esa ocasión, la gran masificación, el trabajo infantil, etcétera, que provocó una serie de conmociones en el mundo. Dentro de ella la Revolución Rusa, que la Revolución Rusa tiene un impacto que también es importante en el mundo del trabajo, porque a partir de la Revolución Rusa la reacción del capitalismo fue muy fuerte en el sentido de decir: tenemos que modificar las condiciones de trabajo en las antípodas. Y los seguros sociales los inventa Bismarck. O sea, un dirigente que era un aristócrata, que era un conservador, se da cuenta que hay que modificar las cosas. Entonces, y en esa concepción del trabajo, nosotros tenemos que hacerle un homenaje a Hannah Arendt, cuyo objetivo siempre fue el totalitarismo, porque lo vio fuertemente, siendo ella una gran filósofa, tuvo que huir, por supuesto, de Alemania por su condición, ¿no es cierto?, por su condición de hebrea, de ser judía. No obstante que ella tenía una gran relación con su maestro, que era Heidegger, sin embargo tuvo que salir, y ese fue su tema. Pero el tema del trabajo también fue central. Y a partir de su obra, la dignificación del trabajo es muy potente en el ámbito filosófico. Es prudente leerla en los libros que dicen relación con el trabajo.
Y llegamos un poco al entorno actual, donde no podemos omitir el hecho que el neoliberalismo, y esto no tiene que ver con posiciones políticas, el neoliberalismo constituye una forma de relevar, no el trabajo, sino que relevar en definitiva lo que se llama como la creación, ¿no es cierto?, de riqueza. Y lamentablemente eso tiene una externalidad muy negativa, porque a los trabajadores y trabajadoras, es decir, al ámbito de, ¿no es cierto?, de la función que se cumple, evidentemente es menor porque no son maximizadores racionales. ¿Quiénes son maximizadores racionales? Son aquellas personas que compiten en el mercado y que triunfan. Hay un famoso dicho que está, por supuesto, descontextualizado, pero es muy fuerte, de Friedman, que dice: las empresas débiles y los hombres débiles no debieran existir. Él lo habla precisamente por esta capacidad de entrar al mercado y evidentemente producir riqueza. Los asalariados son evidentemente personas de segunda clase, desde esta perspectiva, de esta visión de mundo, porque uno siempre habla del neoliberalismo respecto de las condiciones económicas, pero también es un pensamiento filosófico. Y evidentemente, por lo que ellos privilegian el asalariado de segunda clase, porque fundamentalmente es un costo de producción. Y como costo de producción, evidentemente, se tiende a minimizar, por supuesto, a intentar minimizar el costo de esa producción. Por eso hay un gran que yo conmino a verlo, por esta concepción, documental. No recuerdo, es una mujer la que hizo este documental, y entrevista a distintos personajes, los famosos Chicago Boys que se fueron a estudiar para relevar una carrera que venía menos en la Universidad Católica, que era evidentemente la carrera de Economía. Se reían los ingenieros civiles industriales, por las pocas matemáticas que tenía la carrera, que es una carrera de ciencias sociales en el fondo. Y fueron a estudiar a Estados Unidos y se dio que Friedman, que formaba parte de este famoso Mont Pelerin, les enseñó y les ¿cómo se llama? Y volvieron y dicen: la desigualdad da lo mismo. Hay dos personas que son entrevistadas, que uno de ellos es Rolf Lieders, y él dice: la desigualdad da lo mismo, lo que importa es la creación de riqueza. Entonces, en ese ámbito nosotros podemos imaginar cómo se produce en el mundo del trabajo la relación vertical fundamentalmente, donde evidentemente hay maltrato, hay acoso, y durante muchos años, por no decir decenios, o sea, eso fue una realidad. O sea, hay que recordar la esclavitud, hay que recordar evidentemente el tiempo de la minería, ¿no es cierto? Una ilustre antecesora mía habló, ¿no es cierto?, del tema de la minería. Acuérdense ustedes en el salitre, los trabajadores eran, cuando se portaban mal, que ese portar mal es absolutamente arbitrario, eran puestos en un cepo al sol. Es decir, si no hay no hay una raíz. Y esto es simplemente a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. El pago con ficha, todas esas cosas son una realidad del trabajo. Y yo quisiera referirme, mi experiencia básicamente como dirigente es dentro del ámbito público, pero eso se puede extrapolar al mundo privado. En el ámbito público, cuando uno es dirigente, lleva algunos años en esto, se da cuenta de la orfandad de los trabajadores y trabajadoras en su
ámbito de trabajo respecto del maltrato, del acoso, el acoso sexual y la violencia también, que hoy día está muy de moda, lamentablemente. De hecho, hay una mesa de la mesa del sector público que se dedica, ¿no es cierto?, al tema de violencia contra los trabajadores públicos. O sea, que la ley Carín puso un énfasis muy interesante en el tema de la violencia en el trabajo, que son terceros, ¿no es cierto?, los usuarios, los proveedores, probablemente el personal que externalizado, etcétera, también ellos pueden producir violencia. Y por lo tanto, esa también es una hipótesis que recoge la ley Carín y que es muy importante. Y yo creo que la experiencia a mí me ha demostrado que estamos muy lejos todavía y esperamos que este instrumento levante las posibilidades de reducir y terminar con la violencia en el trabajo, con el acoso laboral y sexual. Porque de acuerdo a esa experiencia yo les puedo decir, se crearon procedimientos, ¿no es cierto?, administrativos a través de los MALS, que en un principio iban a salud y que posteriormente, por un instructivo presidencial de Michelle Bachelet, se estableció como una obligación dentro de los servicios públicos, no privados. Y eso funcionó con protocolos que se construían en cada servicio. Yo les puedo decir que no sirvió de nada, porque lamentablemente desde un punto de vista instrumental, porque los derechos, la única forma de defenderlos es instrumentalizar el cumplimiento y la sanción respecto de aquellos que evidentemente producen estos hechos. Y lamentablemente no tenían esa posibilidad. Del 100%, no tengo una estadística actual, pero probablemente el 90% o más eran sobreseídos, es decir, terminaban no porque la persona fuera inocente, necesariamente, podía serlo también, simplemente porque no había prueba. Esa era una razón general. Y no podemos olvidar el gran número de personas que no denunciaban. Yo les digo, denunciaban, yo creo que el 2%, tenían temor. Y existe todavía ese temor, es muy difícil. Cuando uno es dirigente, tiene que responsabilizarse para defender a los trabajadores y trabajadoras en situaciones de esta naturaleza. Entonces uno dice, bueno, tengo que tener un piso, una red para defenderte. Haz una denuncia que va a quedar en privado o mándanos una carta diciendo lo que te pasó y nosotros te vamos a defender. Eso es casi imposible conseguirlo. Y uno como dirigente se ve privado de herramientas porque, en definitiva, ¿cómo vas a decirle tú en base a rumores a las autoridades lo que está pasando? Posteriormente, el servicio civil, ¿no es cierto?, extendió a través de las buenas prácticas estos protocolos. Desgraciadamente, siempre decimos, el servicio civil, que nace por un acuerdo ANEF-gobierno, y el servicio civil lo que tiene es, y que no apoya mucho en el ámbito público, que es mi experiencia, pero no tiene dientes, se dice. No tiene dientes, pues si son buenas prácticas. Más aún, por ejemplo, yo estoy en un servicio que respecto del cual no tiene incidencia el servicio civil porque es un órgano autónomo, el Consejo de Defensa del Estado. No obstante, ellos, por supuesto, se relacionan con todos estos servicios autónomos, pero no tiene dientes. Bueno, estos instrumentos MALS, por supuesto, que hicieron un avance dentro de lo que era el trabajo en contra del acoso, ¿no es cierto?, y de la violencia en el trabajo. Pero lamentablemente las cifras de sobreseimiento siguieron siendo las mismas. Es decir, hemos avanzado poco
desde un punto de vista de la investigación, y que eso es lo importante de esta ley. Esta ley que es tributaria del 190, ¿no es cierto?, del convenio 190, tiene esa particularidad de que da una gran importancia a todo lo que se refiere al entorno, ¿no es cierto?, de la persona que denuncia. Establece, por ejemplo, como idea final el tema de que en el entorno laboral no exista violencia como telón de fondo. Y eso significa claramente que las personas que viven la violencia de distintas formas, yo soy violentado, alguien me acosa, y yo digo, no, mira, no me atrevo porque esta persona es amiga ¿cómo se llama?, de una autoridad, y no, prefiero pasar en esto. Pero puede haber otra persona que está en el ambiente de la violencia, que sí puede denunciar. Eso es lo importante de la interpretación bien fina de este instrumento, es decir, puede denunciar otra persona, porque tenemos que convenir que cuando hay violencia o maltrato, si ustedes lo han vivido alguna vez, uno lo vive también. Uno al experimentar o ver, ¿no es cierto?, y todos en el cierto modo sabemos, especialmente en ámbitos de trabajo, cuando hay violencia o no hay violencia, hay maltrato o acoso. Que nos silenciemos es otra cosa, pero en este momento, ¿no es cierto?, y a través de la ley Karim, las personas que contemplen esa violencia y que la viven también pueden ser denunciantes, aun cuando la víctima no se atreva a hacerlo. ¿Ah? Y eso es muy importante porque desde la perspectiva de la víctima, es otorgarle un contrapeso, un salvavidas para que pueda de ahí, ¿no es cierto?, tomar y dar su versión. Por lo tanto, eso es magnífico, yo lo encuentro una gran herramienta. No puedo sino aplaudir. Hay algunas críticas que se le pueden hacer a la ley Karim, pero evidentemente son mínimas. Nosotros desde el punto de vista de los sindicatos decimos, bueno, en la creación de los protocolos podría escucharse más a las asociaciones en el caso del ámbito público y a los sindicatos en el ámbito privado. Pero eso está en el ambiente también de la ley y por lo tanto yo creo que la participación no va a cejar. Ya estaba en los MALS y por supuesto la ley Karim también la va a contemplar. Desde la perspectiva de los grandes logros de esta ley es porque evidentemente significa una visión totalmente diferente, especialmente por lo que dice relación con la prevención. El acento está dado en la prevención y la prevención dice relación con hechos bien específicos, porque en la prevención está la capacitación. La capacitación de quienes son, por ejemplo, los empleados, los trabajadores o trabajadoras que van a asumir la tarea de investigar. La capacitación a los mismos trabajadores y trabajadoras en el sentido, ¿no es cierto?, de conocer sus derechos y conocer las herramientas que van a tener. Eso es muy importante y es muy bueno que la ley Karim, por ejemplo, no signifique necesariamente un endurecimiento de las penas. Ya sabemos a dónde llegamos con la expansión del derecho penal, subiendo las penas, haciendo un tracto que al final significa muy negativo desde la perspectiva de la valoración general de los hechos delictuales. Evidentemente que nosotros bien sabemos que el derecho, por ejemplo, por el acoso sexual, cuando significa un delito, hay en el derecho penal bastante efectividad desde un punto de vista de la pena, no es necesario hacerlo. Significa la ley Karim cuando dispone una serie de características o principios respecto del procedimiento, por ejemplo. El procedimiento debe ser, ¿no es cierto?, evidentemente eficiente, debe tener celeridad, etcétera, y eso significa
que es muy distinto al sumario. El problema que tenemos del sumario, que bien lo sabe nuestro compañero acá, como que fue, por supuesto, el director jurídico de la Contraloría, el problema del sumario, fundamentalmente de la perspectiva sindical, es que no tiene plazos fatales para la actuación de la autoridad y del fiscal. Y eso adormece, porque si nosotros queremos, ¿no es cierto?, proteger a funcionarios ¿no es cierto?, que tienen a cargo unidades o tienen a cargo departamentos, lo que hacemos, ¿no es cierto?, es que no le damos curso. Y eso sucede, no le damos curso al sumario, ¿sí? No hay plazos. En cambio, este procedimiento, 30 días, inusual. Esto requiere lo que tiene esta ley, que es la participación estatal a través de la Dirección del Trabajo y de las mutuales. Eso es una potencia que permite avisorar de que realmente en ese plazo se puede hacer una investigación y se puedan aplicar sanciones. La dirección, ¿no es cierto?, del trabajo va a decidir si las conclusiones de ese sumario son o no son, ¿no es cierto?, razonables. Más aún, si hay una conclusión de efectividad, ¿no es cierto?, y una proposición de medidas, y la dirección del trabajo se demora en darla y no la da dentro de los 30 días, simplemente se tienen por acreditadas los hechos tal como se dio en la investigación, y por lo tanto eso tiene una actuación jurisdiccional. Nos parece que esta ley es un salto cualitativo y esperamos que ella se implemente en el sentido en que nosotros, ¿no es cierto?, evidentemente que somos operadores del sistema sindical, ¿no es cierto?, la jefatura, los trabajadores y trabajadoras, los dirigentes sindicales, podamos hacer de este instrumento una forma de mayor felicidad en el trabajo. Como decía Aristóteles, ¿cuál es ¿no es cierto?, el bien principal, ¿no es cierto?, la felicidad humana? Y la felicidad humana no se consigue cuando uno va a llegar y va a tomar la manilla para entrar al trabajo y siente que no quiere entrar. A muchos yo creo que en situaciones, en algunos trabajos les pasa. Es decir, todo está bien hasta cuando quiero entrar, ¿no es cierto?, y noto que mi cuerpo rechaza. Eso tiene que desaparecer. Y el ámbito del trabajo debe ser libre de violencia, libre de acoso. Eso es lo que quería compartir con ustedes.